Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Y quiero que leamos en lo que dice Daniel a partir del versículo 17, capítulo 5. Dice: entonces Daniel respondió delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción en la pared y daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que Él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de Él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado entre los hombres, su corazón se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo dominaba sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Nosotros sabemos esta historia, ya la vimos con Nabucodonosor y lo que sucedió. Y Daniel le dice en el versículo 22: pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto. Recordamos lo que le sucedió a Nabucodonosor por su soberbia. Fue castigado por 7 años hasta que reconoce a Dios como rey. Hasta que reconoce que es Dios quien le dio todo. Hasta que reconoce que es Dios quien es el rey de todas las cosas. Y Daniel le dice: ¿y tú? Sabiendo todas estas cosas, no te humillaste. Así que Dios le está recordando a Belsasar. No se lo está haciendo saber. No es algo que Belsasar no sabía. Ay, no sabía. No. Tú, sabiendo estas cosas, no humillaste tu corazón. Se lo está recordando. Belsasar como rey, o bueno, ya vimos que no era exactamente el rey, pero era quien estaba ahí como rey. Él sabía lo que Dios le había hecho a su antepasado Nabucodonosor. Él sabía lo que le había sucedido. Él sabía el trato que Dios había tenido con Nabucodonosor y la horrible consecuencia que había tenido Nabucodonosor, y aún así no hizo nada. Él decidió seguir viviendo la vida como él quiso, y por eso su culpa llega a ser mayor. Ya sabías y seguiste viviendo como quisiste. Hasta ahorita Dios había mostrado su paciencia para con el rey. Hasta ahorita le está mostrando su pecado. Le permitió tener un reino, familia, poder, autoridad, riqueza y mucho más. Le permitió saber lo que había sucedido con Nabucodonosor, pero la idea no era para que solo disfrutara de todas las cosas, sino que entendiera la necesidad de arrepentirse, la necesidad de ir a Dios, que pudiera entender la necesidad tal como Nabucodonosor lo hizo. Pero antes de que le pasara algo como a Nabucodonosor le pasó, la idea de la paciencia de Dios hasta ese día era que se arrepintiera. Era una de las razones por las cuales le dejó vivir. Y quiero que leamos algo que está en 2 de Pedro 3, que dice así: el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Según unos ya se ha tardado mucho, miles.
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros, dice, para que nos arrepintamos. No es paciente para cuando tú digas y cuando tú quieras, tú sigue viviendo las cosas, no pasa nada. No es paciente para eso. No es para seguir viviendo la vida de la misma forma, al cabo que después me arrepiento. Esa es una mentira y un engaño. Es para que nos arrepintamos. Belsasar no podía decir, ay Dios, es que no sabía que eso era pecado. No podía decir eso Belsasar. Él ya sabía. Su antepasado lo había vivido. Su antepasado ya había pasado por 7 años de castigo como bestia. Y es cierto, hay veces que somos ignorantes en ciertas áreas. A veces somos ignorantes en ciertas áreas. Y muchas veces se puede considerar en los primeros años. Pero cuando el cristiano se supone que ya lleva muchos años, no. Porque es su responsabilidad conocer la palabra. No de la iglesia, sino de cada uno. La responsabilidad de cada uno conocer a Dios, leer la palabra y conocer la voluntad de Dios. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios después de tanto tiempo, y es lo mismo que les dice Pablo, que les dice en la carta, ya deberían de ser maestros. Ya deberían ser maestros, y es necesario que todavía estemos con los rudimentos de la fe una y otra vez. Y hay cosas que sí, hay cosas que se van aprendiendo con el tiempo, en la iglesia. Y Dios ha sido paciente contigo, pero no significa que sigas de la misma forma. Debe haber un cambio. Y hay 3 acusaciones que Dios le hace a Belsasar. Y la primera le dice, en el versículo 22 le dice, pero usted no se ha humillado, a pesar de que sabías todo esto. Usted, su hijo, no se ha humillado. A pesar de saber su pecado, porque ya sabía, no era ignorante del pecado. A pesar de saber las consecuencias de lo que podría pasar y del poder de Dios, de lo que podría hacer Dios, porque ya lo había sabido, ya lo sabía por Nabucodonosor, no se arrepintió. Fue necio. Y a veces somos necios. A veces somos así. Queremos lo mejor de Dios, queremos las bendiciones de Dios. Queremos, como lo decía en uno de los videos que les llegué a subir hace poco, queremos los subproductos de Dios. Todos queremos eso. Pero nosotros no podemos quedarnos en el pecado. Tenemos que ser llevados a un arrepentimiento. Nuestro llamado es la santidad como cristianos. Jesús nos ha salvado y lo sabemos y nos alegramos. Nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha limpiado a cada uno de nosotros, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado nueva vida, nos ha llenado de bendiciones, de dones para ser santos. Y hay quienes ya saben, hay quienes ya se les ha dicho, hay quienes se les ha exhortado por su pecado y desean seguir viviendo en el pecado. No hablo de los que tal vez cayeron en algún momento y se arrepintieron. O no hablo tampoco de los que a lo mejor están luchando realmente por el pecado y tal vez están batallando, sino de aquellos que deliberadamente deciden continuar esa vida y no les importa, a pesar de que ya saben y ya se les ha dicho, como Belsasar. Pablo nos lo dice con estas palabras en Romanos capítulo 6, versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado ya no reina, lo dice Pablo. Para el que cree en Cristo Jesús, y Jesús lo vemos como iba entrando y le están diciendo sana, no solamente es de labios, la idea de ser salvos era que Él fuera proclamado rey. Y fue proclamado rey, pero no de la forma en la que ellos pensaban. Y es recordar esto. Él venía y ellos pensaban, cuando iba entrando en esa entrada triunfal, sálvanos, y pensaban que iban a ser salvos de los romanos. Por fin vamos a volver a ser una nación libre una vez más. Y no entendían que de lo que venía a librarlos era de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud de Roma. Le decían Hosana, Hosana, Hosana. ¿Qué estaban pensando? Estaban pensando en su propio corazón, en sus propias ideas. Jesús sabía que venía a morir, entrando en ese momento. La segunda acusación que le hacen, versículo 23 de Daniel dice: sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo, y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas, han estado bebiendo vino en ellos. No nada más no se había arrepentido y no nada más estaba viviendo la vida como él quería, sino estaba desafiando a Dios, estaba sintiendo superior a Dios, estaba utilizando las cosas sagradas que eran parte del templo de Dios y no le importó. Y creo que no me dejarán mentir que a veces pasamos por situaciones parecidas, no iguales, pero parecidas. No hablando del templo, porque ya no existe esta parte como en ese tiempo, ni estos objetos como en ese tiempo. Ya no es de la misma forma. Pero a veces ya no hay ni respeto ni reverencia hacia quién es Dios, hacia las cosas de Dios, hacia su palabra, hacia la iglesia. Y no hablo del templo, hablo de la iglesia. Ya no hay para nada esto. Y dejamos a un lado las verdades de quién es Dios. Y ahora todo se trata de quién soy yo y de lo que quiero, de lo que a mí me gusta, de cómo se hacía antes, de cómo se debería hacer según a mí me enseñaron, y no lo que dice la palabra. Y todo se vuelve solo ritos, se vuelven reglas. La adoración genuina del corazón ya no es genuina, ya no es de corazón, se convierten en ritos, se convierten en reglas. La adoración genuina queda hecho a un lado, la adoración y la entrega queda hecho a un lado, la sumisión queda hecho a un lado, y todo se convierte en así se hacen y se vuelve de esta forma. Y se atreven a desafiar a Dios y nos empezamos a adueñar de las cosas y a sentirnos los dueños de los ministerios, los dueños de tal cosa, los dueños de esto, porque hicimos, porque esto. Belsasar se sintió el dueño de las cosas del templo. Trae los vasos, vamos a tomar, desafiando a Dios, cuando no entiende que las cosas no son de nosotros, son de Dios. Y le pertenecen a Él y son para su gloria. Y Dios en cualquier momento te lo quita. Y la tercera acusación le dice: y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no han glorificado. Y esto se parece mucho a lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 21 y 22 hasta el 23. Le dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles.
sabiendo que Dios es real, sabiendo que Dios tiene el poder, le dice a Belsasar, sabiendo quién es él, sabiendo lo que a Dios no le agrada, por Nabucodonosor ya se los había dicho, por las interpretaciones de los sueños que ya se habían dicho en todo Babilonia. Sigues alabando a otros dioses. Y a lo mejor yo sé, podríamos decir, ya pasé, ya no adoro a los santos, ya no adoro a la Virgen, ya no adoro a ciertas cosas de aquellos que han sido sacados de otras religiones, ya no adoro esto. Y a veces, y es la verdad, el ser humano es así, el ser humano sigue haciendo lo mismo. Adoran su tiempo, adoran lo material, adoran lo terrenal, lo perecedero, y no alzan sus ojos al Señor del cielo y lo adoran a Él. Aún dentro del cristianismo y de la iglesia sabemos quién es Dios, sabemos que nos ha salvado, sabemos que lo tenemos en un conocimiento. Esto es de Dios, esto viene de parte de Dios, y a veces tenemos a otros dioses y no nos hemos dado cuenta, y a veces Dios necesita hacérnoslo saber, a objetos, actividades, a personas. Esto fue algo que en lo personal Dios me habló mucho la semana pasada. Justo en domingo me estaba poniendo los zapatos, escuchaba un audio, un video de una predicación, y me habló y me mostró en lo cual estaba cayendo e idolatrando. Y a veces caemos y no nos damos cuenta. Cosas, personas, objetos, actividades que están antes que Dios. Aunque decimos creer en Jesús y dejamos de amar a la iglesia, amamos actividades, pero no a la iglesia. Amamos hacer y ser vistos, pero no a la iglesia de la cual Dios dio su vida. No buscamos a Dios. Y las cosas se van poco a poco y ya Dios no es la prioridad. Belsasar decidió llevar una vida sin Dios, a pesar, le dice, de que ya sabías todo esto, Belsasar. A pesar de que Dios le estaba mostrando el pecado a Belsasar, esperando a que se arrepintiera, no se arrepintió. Y no es la primera vez que vemos esto en la Biblia. Vemos esto una y otra vez. Cómo fue paciente con su pueblo una y otra vez, esperando a que se arrepintieran, Ese es un mensaje fundamental que está en la palabra de Dios. Pero a veces nos importan más quiénes somos nosotros y lo que nosotros queremos, y no todos se arrepienten. Y lo segundo que voy a decir sobre la paciencia de Dios es que la paciencia de Dios tiene un fin. Y esto es lo que le dice Daniel al rey en el versículo 24 al 27, al 28, que era lo que leíamos. Por lo cual, él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y este es el fin de la paciencia para con Belsasar. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu rostro y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos persas. Ese día fue el último día del imperio babilónico. Cayó Babilonia y los persas entraron a la ciudad, y se cumplió justo ese día, justo esa noche, esa profecía. Dios fue paciente para con Belsasar hasta ese día. No se arrepintió. Aquí está tu juicio. Por tu soberbia, por la blasfemia, por desafiar a Dios, Dios decide quitarle su trono y entregárselo a los medos persas, y le pone fin a su reino. Dios fue paciente por mucho tiempo, claro que sí. Y un día termina. La paciencia de Dios termina. Las palabras, fueron 3 palabras las que escribió. Mene, nada más que una se repite, mene, mene.
Estas palabras están raras, son palabras que se supone debían entender, son palabras que significan medidas de peso, pero también significan verbos. Y Daniel, al leerlas, Dios le da la interpretación a Daniel y del significado de cada una de ellas. 3 palabras en donde Dios da su sentencia. Y esta es una gran verdad para nosotros, para el hombre. Por nuestro pecado, por nuestras obras y porque no cumplimos de acuerdo a la voluntad de Dios, somos declarados culpables. Es lo mismo que le está diciendo. Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. ¿Ha sido pesado en la balanza? Eres falto. No estás de acuerdo a las medidas de Dios. Y si nos pusiera Dios en la balanza, todos nosotros, por nuestras obras, todos seríamos hallados faltos, igual que Belsasar. Todos seríamos culpables. Porque lo que realmente merecemos nosotros es la ira de Dios sobre nosotros, el lago de fuego por nuestra rebelión. Y esto es algo que al último debemos saber, debemos entender, debemos comprender. Somos solos, faltos delante de Dios. Por nuestras obras seremos declarados culpables. Daniel le da la interpretación y en el versículo 29 y 30 y 31 vemos entonces cómo Dios lo recompensa y dice: entonces Belsasar ordenó que lo vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora la autoridad como tercero del reino. No duró nada eso. Versículo 30: aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Y un día la vida va a terminar. En esa misma noche terminó la vida de Belsasar. No sabemos cuándo la vida va a terminar. La vida de cada uno de nosotros puede ser algo inesperado de un día para otro. Nadie sabe en qué momento nuestra vida termina y nuestro aliento es el último. Cuando eso suceda no vas a poder hacer nada. Belsasar no se lo esperaba. Belsasar estaba en una fiesta, estaba confiado. Estamos adorando a nuestros dioses que supuestamente eran los que les habían dado la victoria. Ven y trae los vasos del rey de Jerusalén, al cual derrotamos hace como 70 años. Vamos a festejar. Estaban en medio de una guerra, pero en una fiesta. Su fuerza tenía fuerza. Era un imperio grande y muy fuerte, sí. De hecho, era considerado la cabeza de oro de la estatua. Era más fuerte que todos los imperios. Era la gran Babilonia. Pero no lo salvó su fuerza, no lo salvó su riqueza, no lo salvó su poder, no lo salvaron sus grandes murallas increíbles, no lo salvaron sus sabios y no lo salvaron sus dioses. Nada salvó a Belsasar. Y es un ejemplo, Belsasar, de la forma en la que muchas personas reaccionan cuando el juicio divino viene hacia nosotros. Ya saben y se les ha dicho y se les ha predicado, pero siguen viviendo la vida y haciendo fiesta y pensando que pueden ser salvos por sus propias cosas o ignorando lo que está sucediendo realmente. Se vuelven insolentes contra Dios y no ven la realidad ni las consecuencias. Yo la verdad no sé en qué puedas estar confiando, pero lo único que salva es Cristo. Y por eso Dios envía a su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser salvos. Y esas palabras que le estaban haciendo a Jesús, Hosana, sálvanos, eran las palabras correctas. Sí, eran las palabras correctas. Sálvanos. Sálvanos. Pero no era el corazón ni la intención correcta, porque no era un corazón que está humillado por su pecado. No estaban pobres de espíritus, que aquellos que son bienaventurados los pobres de espíritu. Ellos estaban buscando algo muy diferente. Y a veces venimos ante Cristo Jesús buscando algo muy diferente, que no es la salvación y el perdón de pecados.
De hecho, el judío se creía justo. El judío se creía que merecía ser salvo por ser solamente del linaje de Abraham. Merecía. ¿Cómo te atreves a que nosotros, por qué no nos llamas de esa forma?, le decían. Y a tal grado que Jesús les llama hijos del diablo. Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo donde no podrás hacerlo, donde la paciencia de Dios tiene fin. Y puede la paciencia de Dios terminar en el momento en que morimos, pero también hablar de paciencia en el momento del juicio final. Y es una verdad que no nos gusta, es una verdad que suena un poco feo, pero tenemos a un Dios soberano que es amor y es paciente, sí, pero también un Dios soberano que es justo y que tiene ira. Y ahí, de la misma forma que a Belsasar se le reveló a través de Nabucodonosor quién era Dios, y a través de 3 palabras, a nosotros se nos ha dado su revelación a través de toda la historia, a través de la creación, y muchísimo más se nos ha dado la revelación máxima de Dios, que es Jesucristo. Nosotros tenemos aún muchísimo más de lo que Belsasar tuvo. A Belsasar se le escribieron 3 palabras, a nosotros se nos han escrito 66 libros. Y a veces seguimos de la misma forma. A nosotros se nos ha escrito la palabra y está la revelación completa de lo que Dios ha permitido para nosotros. Un libro entero, detallado, todo desde el principio hasta el fin de lo que necesitamos saber acerca de Dios. Y quiero terminar con esto. Si ya eres cristiano y ya has rendido tu vida al Señor, y ya lo has declarado como tu Señor, como tu Salvador, ya te has arrepentido de tus pecados, gloria sea a Dios. Persiste y no te rindas. Y que el arrepentimiento sea esa forma de vida ante Dios, porque te irá mostrando diferentes cosas, porque caerás en diferentes momentos. Arrepiéntete. Y si Dios te está confrontando en algún pecado, ve a Él y arrepiéntete. No por miedo de lo que podría pasar, sino por conocimiento de quién es Dios, el Señor, el Rey. Si Dios confronta tu pecado, tal vez no es algo tan sencillo, pero hay que aceptarlo, porque ya no somos muertos al pecado, lo dijo Pablo. Tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Y si no eres cristiano, y si no has rendido tu vida al Señor, Dios ha sido paciente contigo. Y ha sido paciente para que te arrepientas. Ha sido paciente para que creas en Él y le sigas. Porque tal vez hasta ahorita te ha permitido vivir la vida como quieres. Y tal vez pienses, después lo hago, aún no creo que suceda algo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús regresará y juzgará a las personas. Y es una verdad. Él regresará y juzgará a toda la tierra. Y su mensaje en Marcos capítulo 1 versículos 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Es lo único? Sí. Hace rato leíamos Segunda de Pedro 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada. Mira, ¿cuándo vino Jesús? ¿Hace casi 2000 años? Hay quienes piensan que llega a ser una farsa, una religión más, que no va a pasar nada.
Y después dice Pedro en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y termino con este 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia que Dios ha tenido es para que seas salvo si te rindas ante Él. Es para que seas salvo si te entregues ante Él y te arrepientas de tu pecado. No es para hacer lo que quiero. No es para pensar que no existe y que no viene y que ya se tardó mucho, sino para que te arrepientas y sea para salvación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Lo dijo mismo Jesús en Marcos 1. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cerremos nuestros ojos y que el Señor sea quien hable a nuestras vidas. Que no sea solamente el decirle Hosana, como le decían muchos solo de labios, esperando algo que no es, sino decirle Hosana al Hijo de David, reconociendo nuestra vida y nuestro pecado. Belsasar no lo hizo y muchos no lo hacen. Se quedan en su arrogancia, en su orgullo, pensando que ellos mismos, su fortaleza los puede salvar. Pero hay un Dios que salva. Y es venir en arrepentimiento ante nuestro Dios, ante nuestro Señor. Es venir ante Él y confesar nuestros pecados. No nada más sea una tradición o un rito el reconocer que hoy es la entrada triunfal, que hoy es el Domingo de Ramos. De nada sirve solo recordar o celebrar de esa forma de labios. No seamos como Belsasar, sino vengamos ante Él a decirle Hosana al Hijo de David. Sálvanos y líbranos de nuestros pecados, porque reconozco mi pecado, mi iniquidad. Reconozco quién soy y lo que merezco. Reconozco que por mí solo, Señor, soy culpable. Y jamás merecería estar contigo. Es más, por mí solo ni siquiera quisiera estar contigo. Pero ha sido tu amor tan grande, Señor, y tu misericordia, que te entregaste, y aún sabiendo lo que iba a pasar en Jerusalén, entraste de esa manera y que todos te vieran, sabiendo que te juzgarían incorrectamente, que siendo inocente te declararían culpable, sabiendo que serías entregado a los romanos, sabiendo, Señor, que te despreciarían y te humillarían. Te pondrían esa corona de espinas, te escupirían, te azotarían. Tu cuerpo sería entregado, azotado, desgarrado. Y eso ni siquiera es el sufrimiento real. Llegaste a la cruz y en la cruz sufriste la ira de Dios.
ira de Dios que era para nosotros. En la cruz recibiste el infierno que era para nosotros. Algo que nuestra mente no puede comprender. Pero fue consumado. Y creemos en esto. Creemos, Señor, que moriste y resucitaste al tercer día. Y resucitaste, Señor, de entre los muertos y nos has librado. Eres el Rey y nos has salvado. Amado Señor y Padre, como iglesia estamos agradecidos de quien eres y pedimos que las palabras, nuestras palabras, el Hosana que hoy cantábamos, que sea solo más que un cantar, que sea solamente más que una palabra de pidiendo salvación en los cantos e himnos, Señor, que están en nuestros, que parte de nuestra liturgia, que sean realmente un reconocimiento de quien tú eres. El Rey, el Señor, el Salvador. Amado Dios, trae salvación a nuestras vidas. Y bendito Rey, si hay alguien aquí que no se ha rendido, si hay alguien aquí que se había apartado y quiere regresar a ti, Señor, tráelo a tus pies. Sé que lo abrazas, que le abrazas. Que venga con ese corazón, que venga ante ti con ese corazón contrito y humillado del cual tú no rechazas. Con un corazón más que con labios, con un corazón que se muestra con la vida más que con labios que solamente hablan y declaran, sino lo viven en verdad. Y ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia con fruto de arrepentimiento ante ti. Ayúdanos a recordar en esta semana quién tú eres. Y que esta semana mayor, Señor, nos haga reflexionar la vida de santidad si no la hemos llevado. Y nos haga venir ante ti, Señor, en humildad, humillados ante ti. Si tan solo nos humilláramos de verdad. Amado Dios, toda gloria y toda honra sea a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.